Cordial saludo compañeros, mi nombre es Natalia Andrea Lindarte. Esta es mi introducción sobre la formación de mi sujeto desde 3 momentos significativos que representan mi proceso creativo de mi pasado, de mi infancia y de mi no tan bueno yo actual, pero que afortunadamente está destinado a la flexibilidad y a la reconstrucción. De acuerdo a las lecturas teóricas en esta cita y de acuerdo a lo que nos plantea el tutor a debate y nos pregunta que si la realidad es producto de la coexistencia de diversas subjetividades o que si está desde el papel del sujeto. En pocas palabras, quiero decir que es funesto que las personas significaran las mismas cosas por las palabras que usan o por la cultura. Entonces, la realidad es un producto de la coexistencia de diversas subjetividades, sí, algo a lo que le llamamos construcción de la realidad, pero hay que evitar caer en la fatalidad de un determinismo influido por dicotomías de la subjetividad cartesiana, por lo que la construcción de la realidad depende de la mirada de todas las dimensiones del sujeto hacia el mundo objetivo, con el ambiente o con la sociedad. Aún así se sigue tomando en cuenta el papel del sujeto en la realidad, puesto que está determinado a significados y acciones que construyen a esta, a sí misma. Entonces, por eso es muy importante este taller. Para comprender la realidad del sujeto o de nosotros mismos, debemos basarnos en el desarrollo cognitivo del niño. Entonces, básicamente debemos posicionar al individuo, en este caso la Natalia de 8 años, con las primeras acciones críticas del sujeto social de hoy y de la forma en que podemos tener influida nuestra mirada científica, la utilización del lenguaje y lo que nos antecede en nuestro inconsciente. Aproximadamente en el 2010 mi familia conformada por madre y padre fue fragmentada, motivo por el del cual me alejé de mi madre y mi hermana. Entonces esta foto es como el inicio de donde evidentemente elegí pues irme por mi lado, porque según ya a los 8 años un niño tiene la posibilidad de elegir. Pese a esto, muchas personas dirán, pues una niña de 8 años no puede divisar muy bien lo que sucede en una etapa de estas. Y la verdad es que sí se logró extraer lo que pasaba con el entorno. Sí logré entender, desde las palabras de Wisdom, un pseudoconcepto sobre lo que pasaba en el ambiente y lo que consideraba moralmente correcto. Digo pseudo porque es como una posibilidad de acertar científicamente, desde el pensamiento científico, lo que yo diría que está bien abstraído. Entonces esa generalización implicó contaminar lo que es la conformación de mi sujeto. Entonces, en esto concluyo que un niño necesita una formación para no caer en ello. Ahora vamos con la etapa escolar o de formación científica. ¿De qué sirve la sociología si no podemos comprender nuestro ciclo familiar? Formarnos como sujetos integrales en la sociedad no solo está en nuestro nivel científico, ni en la forma en que analizamos la sociedad o en los diversos trabajos que hemos hecho a lo largo de nuestro estudio, sino en la forma en que construimos una personalidad y lo que hacemos nosotros con otros. Las lecturas hablan sobre el aspecto constructivista o innatista. Aún así sigue siendo importante conocer, tener una buena formación y madurar epistémicamente, ya que esto influye en la formación de todo un ambiente social. El sujeto que soy ahora es un sujeto consciente y verbalizable, como lo menciona el autor Smith. Entonces, sobre esta teoría diría que toda nuestra vida vamos a confrontar todas las disfuncionalidades de una lógica, de decisiones, sentimientos, nuestro ser y situaciones. Entonces, de esta manera,
de acuerdo a la lectura, diría que a medida que desarrollan los conceptos científicos, existe una comprensión de la realidad del sujeto. Y esa comprensión inicia desde nosotros mismos. Y ya para la etapa del desarrollo cognitivo de Vygotsky no solo queda en la niñez. ¿De qué forma entonces la educación formal actúa sobre la madurez cognitiva de los sujetos en etapa infantil? Y no solo nos centramos en su influencia, sino en la fusión de ambas epístemes iniciales con las de instrucción, o sea, la educación, dando como resultado una fusión de ambas. Por otro lado, ¿qué nivel de comprensión consciente de las relaciones causales y adversativas tiene un niño? Pues a medida que se desarrollan los conceptos científicos, existe una construcción en la comprensión de la realidad del sujeto. La etapa del desarrollo cognitivo inicia en el colegio, aquella que influye en la adquisición de una nueva forma de ver el mundo, ahora de un pensamiento más abstracto. Las propuestas teóricas de Vygotsky complementan la teoría de Smith, llamada la ciencia cognitiva desde la perspectiva del desarrollo. Sin embargo, nos centraremos en la descripción representacional. Etapa adulta, constitución como individuo. A lo largo de esta carrera y formación universitaria, ya muchos hemos visto sobre la sociedad y la cultura, pero hasta ese momento no había realizado un análisis tan profundo como este. Y es aceptar que como adultos aún no existe una definición concisa de nosotros y que siempre habrá una reconstrucción de mi niñez. Tendré la espontaneidad de mis pensamientos y el caer en una ensimismación. Ahora soy un ser políticamente participativo, con iniciativa social, estudiante de sociología, empática y aún implementando mi creatividad humana. Y de eso se basa la redescripción representacional. Y es que no solo termina en la etapa de la niñez o en la etapa de la escolaridad. Nosotros estamos constantemente siendo recreados, por eso este autor habla mucho sobre la creatividad humana. Es que en conclusión es un desarrollo o es un ejercicio bastante significativo en el sentido de vernos a nosotros en ese papel de coexistencia de diferentes subjetividades, de no solo hablar de dicotomías, de que el investigador no puede ser parte de esta investigación, o sea, ya teorías demasiado clásicas. Hay que verlo de una forma contemporánea, de él a la investigación o el sociólogo de información, de forma integral en una sociedad que también se conforma con sus acciones y con la formación de su sujeto.